El tío. La primera vez que conocí a su tío, entendí por qué él no confiaba en nadie. Fue en una cena familiar una semana después, una cena más pequeña, según él, solo los importantes. Esa fue la palabra que usó, y no me gustó cómo sonó. Mi tío se llama Arturo, me dijo antes de entrar. No le agrada a nadie, no sonríe, no confía en nadie, y seguramente va a intentar ponerte nerviosa. Lo está logrando sin conocerme, respondí. Él sonrió un poco. Solo no le cuentes demasiado de tu vida y todo estará bien. Perfecto. Fingiré ser misteriosa, dije. Esto te sale natural, respondió. Le di un pequeño golpe en el brazo antes de entrar. La cena fue en la misma casa de su abuela, pero esta vez había menos gente y el ambiente era distinto, más serio, más silencioso, más tenso. Su tío estaba sentado en la mesa cuando llegamos. No se levantó para saludar, no sonrió. Solo me miró como si estuviera intentando descubrir algo. Así que tú eres la futura esposa, dijo. Así es, respondí intentando sonar tranquila. Interesante, dijo, sin dejar de mirarme. Nos sentamos y la cena empezó, pero yo podía sentir su mirada de vez en cuando, como si estuviera esperando que cometiera un error. En algún momento de la cena, su abuela empezó a hablar de la boda, de la iglesia, de los invitados, de las flores. Todo parecía normal hasta que su tío habló. Es curioso, dijo. Nadie conocía a esta joven, y de repente aparece y se van a casar en un mes. Sentí la tensión en la mesa inmediatamente. Cuando uno sabe, sabe, respondió él con tranquilidad. ¿Así? Dijo su tío. ¿Y qué es lo que sabes de ella? Lo miró sin cambiar la expresión. Lo suficiente para querer casarme. Eso no responde mi pregunta, respondió el tío. El silencio en la mesa era incómodo, muy incómodo. Entonces, sin que yo lo esperara, él tomó mi mano y la besó suavemente frente a todos. Sé que la quiero, dijo mirándolo directamente, y eso es lo único que te debería importar. La mesa quedó en silencio. Su abuela sonrió, su tío no. El amor es muy conveniente cuando hay una herencia de por medio, dijo el tío. Eso me molestó. El dinero también parece ser muy importante para algunas personas, respondí antes de poder detenerme. Todos me miraron, él también. Su tío sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa amable. Veo que además de bonita, tiene carácter, dijo. Por eso me voy a casar con ella, respondió él. Y por primera vez desde que empezó la cena, su tío dejó de hacer preguntas. Pero yo sabía que eso no significaba que hubiera dejado de sospechar. Esa noche, cuando regresamos a la casa, me quité los zapatos apenas entré. Tu tío me odia, dije. Mi tío odia a todo el mundo, respondió. No, dije. Él cree que nuestro matrimonio no es real. Él se quedó en silencio unos segundos. Tenemos que tener más cuidado, dijo. ¿Más cuidado? Pregunté. Vivo contigo. Tu familia cree que estamos enamorados. Tu tío cree que somos mentirosos. ¿Qué sigue? Él me miró unos segundos sin decir nada. Sigue la boda, respondió. No sé por qué, pero cuando dijo eso, sentí algo extraño dentro de mí. Oye, dije después de un momento, nunca te pregunté algo importante. ¿Qué cosa? Lo miré unos segundos antes de preguntar. Si no hubiera contrato, si no hubiera empresa, si no hubiera herencia, ¿te casarías conmigo? La pregunta quedó en el aire entre nosotros.
Él no respondió de inmediato, y ese silencio duró demasiado. Finalmente dijo: «No estamos hablando de eso». Eso dolió más de lo que debería haber dolido. Asentí lentamente. «Tienes razón, no estamos hablando de eso». Me di la vuelta para subir a mi habitación, pero antes de subir el primer escalón, dijo mi nombre. Me giré. Seguía en el mismo lugar, mirándome. «Si no hubiera contrato», dijo, lentamente, «probablemente esa noche de la boda no habría sido la única». No supe qué responder. Subí las escaleras sin decir nada más, pero esa noche entendí algo que lo complicaba todo. El problema ya no era el contrato. El problema era que nosotros sí queríamos algo que se suponía que no debía existir. Di tu nombre. La boda estaba a 3 días. 3 días. Cada vez que pensaba en eso, sentía una mezcla extraña de nervios, emoción y algo más que no quería nombrar. La casa estaba más activa de lo normal. Había gente entrando y saliendo, llamadas constantes, cajas con cosas para la boda, vestidos, flores, listas interminables. Y en medio de todo eso, nosotros, fingiendo que todo era normal, fingiendo que esto era solo un acuerdo, fingiendo que no estábamos cruzando una línea cada vez más peligrosa. Esa noche estaba en la sala, revisando unos documentos del trabajo, intentando distraerme, cuando él apareció con 2 copas de vino. «Necesitamos un descanso», dijo, extendiéndome una. «Lo necesito», respondí aceptándola. Se sentó frente a mí, pero no dijo nada de inmediato. Solo me observó como si estuviera pensando en algo. «¿Qué?», pregunté. «Es raro», dijo. «¿Qué cosa?» «Todo esto». Solté una pequeña risa. «Sí, bastante». Negó con la cabeza ligeramente. «No me refiero al contrato, ni a la boda». Lo miré esperando que continuara. «Me refiero a que estamos a punto de casarnos», dijo, «y nunca dijimos algo tan básico como nuestros nombres completos». Me quedé en silencio, y tenía razón. Después de todo, la boda, la noche, el reencuentro, el contrato, vivir juntos, y nunca habíamos tenido ese momento. Nunca habíamos sido nosotros de verdad. «Creo que en la boda tampoco lo hicimos», dije. «No», respondió, «y creo que fue intencional». «¿Por qué?» «Porque si sabíamos demasiado, tal vez no habría sido tan fácil dejarnos ir». Esa respuesta se quedó conmigo unos segundos. Tomé un pequeño sorbo de vino y lo miré. «Podríamos hacerlo como que fuera la primera vez. Digo, como si hubiera sido aquella noche, la de la boda. ¿Fingir que nos estamos conociendo otra vez por primera vez?», dijo él. «Exacto». «Valeria», dije finalmente. Él no apartó la mirada. «Mi nombre es Valeria». Hubo un silencio corto, pero lleno de algo importante, como si ese momento tan simple fuera más íntimo que muchas otras cosas que ya habíamos compartido. Entonces él sonrió ligeramente. «Sebastián». Y fue extraño, porque ese nombre le quedaba perfecto. «Sebastián», repetí en voz baja, como si lo estuviera probando. «Valeria», respondió él. Y por alguna razón, escuchar mi nombre en su voz se sintió más cercano que cualquier otra cosa. Nos quedamos en silencio unos segundos. «Ahora esto es más peligroso», dije. «¿Por qué?», preguntó. «Porque ahora ya no somos 2 desconocidos», respondí. «Ahora somos Valeria y Sebastián». Él se inclinó un poco hacia adelante. «Eso no cambia nada». Lo miré directo a los ojos. «Lo cambia todo».
El silencio entre nosotros se volvió denso otra vez, pero no incómodo, nunca incómodo. Valeria, dijo en voz baja. Fue la primera vez que dijo mi nombre de esa forma, y sentí algo en el cuerpo que no pude ignorar. ¿Sí? Dudó un segundo. Aún estás a tiempo de echarte para atrás. Eso no lo esperaba. ¿Quieres que lo haga?, pregunté. No, respondió de inmediato. Eso me sorprendió. Entonces, ¿por qué lo dices? Pasó una mano por su cabello, como si estuviera frustrado consigo mismo. Porque esto ya no es tan simple como cuando comenzó, dijo. Y no quiero que te lastimes. Lo miré unos segundos antes de responder. Sebastián, dije suavemente. Creo que ese momento ya pasó. Él entendió lo que quise decir, y eso fue suficiente. No sé quién se acercó primero. Tal vez fui yo, tal vez fue él, tal vez ninguno. Pero en algún momento la distancia desapareció, y cuando me besó esta vez, no se sintió como actuación, no se sintió como parte del contrato, se sintió real, demasiado real. Cuando nos separamos, ninguno habló, porque ambos sabíamos algo que no habíamos querido decir en voz alta. Ya no estábamos fingiendo. Y eso, justo antes de la boda, era el peor momento para que pasara. La noche antes. La casa estaba en silencio. Después de días de ruido, visitas, llamadas y preparativos, esa noche todo parecía haberse detenido, como si el mundo hubiera decidido darnos un respiro antes de lo inevitable. La boda era mañana. Mañana. La palabra se repetía en mi cabeza como un eco constante. Debería estar durmiendo. Debería estar tranquila. Debería sentirme segura de lo que estaba a punto de hacer. Pero no lo estaba. Estaba sentada en el borde de la cama, con el vestido colgado frente a mí, cubierto con una funda blanca. Lo había visto solo una vez, el día que me lo probé. Era hermoso, demasiado hermoso para algo que se suponía que no era real. O al menos eso había sido al inicio. Me levanté y me acerqué lentamente. Deslicé la mano sobre la tela, sintiendo la suavidad, imaginando por un segundo cómo sería caminar hacia él con ese vestido puesto. Y sin darme cuenta, pensé algo que me hizo detenerme. Si esto no fuera un contrato, si todo fuera real, yo sí querría casarme con él. Cerré los ojos con fuerza. Eso era exactamente lo que no debía pensar. Salí de la habitación, no tenía sueño, y quedarme sola con mis pensamientos no estaba ayudando. Bajé las escaleras descalza, en silencio, hasta llegar a la sala. La luz de una lámpara estaba encendida. Y él estaba ahí, Sebastián, sentado en el sofá, con la camisa ligeramente desabotonada y las mangas arremangadas, mirando hacia ningún lado en particular, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Levantó la mirada cuando me escuchó. «No puedes dormir», dijo. Negué ligeramente. «Tú tampoco». «No», respondió. Hubo un pequeño silencio. «¿Te arrepientes?», pregunté. La pregunta salió más rápido de lo que pensé. Él no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos. «No», dijo finalmente. «¿Tú?» Lo miré. Podría haber dicho que no. Podría haber seguido con la mentira. Pero ya no quería hacerlo. «No lo sé», respondí con honestidad. Eso pareció sorprenderlo un poco. «Eso no suena bien», dijo. «Suena real», respondí. Caminé hasta el sofá y me senté a su lado,
dejando un pequeño espacio entre nosotros. Sebastián, dije en voz baja, mañana nos vamos a casar. Lo sé. Y se supone que todo esto es un contrato, continué. Pero ya no se siente así. Él no dijo nada, pero tampoco se alejó. Y eso me asusta, admití. El silencio que siguió fue distinto, más honesto, más vulnerable. A mí también, dijo finalmente. Lo miré de inmediato. ¿En serio? Asintió ligeramente. Porque ya no sé dónde termina el acuerdo y dónde empiezas tú. Esa frase se quedó suspendida entre nosotros. Pasaron unos segundos. O tal vez fueron minutos. No lo sé. Valeria, dijo. ¿Sí? Me miró como si estuviera tomando una decisión importante. Hay algo que no te he dicho. Sentí ese nudo en el estómago otra vez. ¿Qué cosa? Dudó. Y eso no era normal en él. La noche de la boda, empezó. No fue casualidad que me fuera temprano. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Bajó la mirada un segundo antes de volver a mirarme. Recibí una llamada esa noche, dijo. Una llamada sobre la empresa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Su expresión cambió. Todo. El aire se volvió más pesado. Mi tío ya estaba moviendo cosas desde ese momento, continuó. Y cuando salí de esa habitación, no estaba seguro de poder volver. Sentí un pequeño vacío en mi interior. ¿Volver conmigo? Asintió. Por eso dejé la nota, dijo, porque en ese momento era más fácil dejarlo en manos del destino que prometer algo que no sabía si podía cumplir. Lo miré sin saber qué decir. Y cuando te volví a ver en esa sala de juntas, continuó, no lo dudé. ¿Qué cosa? Que no te iba a dejar ir otra vez. Mi corazón latía demasiado fuerte. ¿Por eso el contrato? Por eso todo, respondió. El silencio que siguió ya no era incómodo. Era claro, demasiado claro. Sebastián, susurré. Eso no suena como un acuerdo. Él se inclinó ligeramente hacia mí, porque tal vez nunca lo fue. No sé quién se movió primero. No sé en qué momento dejamos de pensar. Solo sé que cuando sus labios encontraron los míos, todo lo demás dejó de importar. No había reglas, no había contrato, no había mañana, solo nosotros. Y esa noche no fue como la primera, no fue impulsiva, no fue desconocida, fue consciente, elegida. Cada mirada, cada caricia, cada momento, tenía un peso distinto, como si ambos supiéramos que al día siguiente todo iba a cambiar. Y tal vez por eso nadie quiso detenerlo. Horas después, cuando todo estaba en silencio otra vez, me quedé recostada mirando al techo, sintiendo su presencia a mi lado. Sebastián, murmuré. ¿Sí? Giré ligeramente la cabeza hacia él. Mañana, cuando estemos frente al altar. Dudé un segundo. ¿Vas a estar fingiendo? No respondió de inmediato. Y esa pausa dijo mucho. Finalmente respondió. No. Cerré los ojos, porque esa era la respuesta que más me asustaba, y al mismo tiempo, la única que quería escuchar. Mañana nos íbamos a casar, y por primera vez desde que todo empezó, no sabía si eso era parte del plan
o el comienzo de algo real. La boda. El día de la boda amaneció demasiado rápido. Sentí que había cerrado los ojos 5 minutos y, de repente, alguien estaba tocando la puerta de la habitación diciendo que ya habían llegado el maquillaje, el peinado, las flores, el vestido, todo menos la calma. Me senté en la cama unos segundos antes de levantarme. Ese era el día en que iba a casarme con Sebastián. Por contrato, por la empresa, por la herencia, y por algo más que ninguno de los dos estaba diciendo en voz alta. El vestido era incluso más bonito de lo que recordaba. Caía suave, elegante, sencillo pero perfecto. Mientras me peinaban y maquillaban, yo apenas hablaba. Todos parecían emocionados, felices, como si fuera una boda de cuento. Y tal vez lo era, solo que nadie sabía que el cuento había empezado con una mentira. Cuando todos salieron de la habitación y me quedé sola unos minutos antes de la ceremonia, me miré en el espejo y me hice la única pregunta importante. Valeria, ¿te quieres casar con él? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Sí. Lo que no sabía era si él diría lo mismo por las mismas razones. La iglesia estaba llena. Familia, amigos, gente de la empresa, conocidos. Flores blancas, música suave, luz entrando por las ventanas altas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Cuando las puertas se abrieron y empecé a caminar, todo el ruido desapareció. Solo escuchaba mis pasos y mi respiración. Y entonces lo vi. Sebastián estaba al frente, con el traje oscuro, serio, elegante. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, algo en su expresión cambió. Como si de repente todo fuera real. Como si de repente no hubiera empresa, ni contrato, ni herencia. Solo nosotros. Caminé lentamente hasta llegar a su lado. Cuando estuve frente a él, susurró apenas. «Estás increíble». «Tú también», respondí. El sacerdote empezó a hablar, pero honestamente no recuerdo casi nada de lo que dijo. Solo recuerdo momentos sueltos, las manos de Sebastián cerca de las mías, la voz del sacerdote hablando del matrimonio, la familia mirándonos, su abuela sonriendo. Y entonces llegaron los votos. «Sebastián», dijo el sacerdote, «¿aceptas a Valeria como tu esposa para amarla y respetarla?» Hubo un segundo de silencio, un segundo muy largo. Lo miré, y en ese segundo pensé algo terrible. ¿Y si no dice que sí? Pero entonces respondió, «Sí, acepto». Sentí que podía volver a respirar. «Valeria», dijo el sacerdote, «¿aceptas a Sebastián como tu esposo?» Lo miré a los ojos, y en ese momento supe que, contrato o no, empresa o no, herencia o no, yo sí quería casarme con él. «Sí, acepto». Intercambiamos los anillos. Cuando Sebastián tomó mi mano para ponerme el anillo, la sostuvo un segundo más de lo necesario. Solo un segundo, pero fue suficiente para que entendiera que él también estaba sintiendo algo que no estaba en el contrato. «Puedes besar a la novia», dijo el sacerdote. Sebastián me miró un segundo, como si estuviera preguntando en silencio si esto también era parte del acuerdo. No le respondí, pero no hizo falta. Se inclinó y me besó. Y ese beso no fue actuación, no fue para la familia, no fue para las fotos. Fue un beso lento, seguro, que decía algo que ninguno de los dos había dicho todavía en voz alta. Cuando nos separamos, escuché los aplausos, la música,
la gente feliz, pero todo eso se sentía lejano, porque lo único en lo que podía pensar era en algo muy simple y muy complicado al mismo tiempo. Ya no había vuelta atrás. La fiesta fue larga, elegante, llena de brindis, fotos, música y gente felicitándonos. Bailamos varias veces, hablamos con todo el mundo, sonreímos tanto que me dolía la cara. En algún momento de la noche, su abuela se acercó a nosotros. «Cuídala», le dijo a Sebastián. «Esa mujer te quiere más de lo que tú crees». Sebastián no respondió, pero la forma en que me miró después de que su abuela se fue me puso nerviosa. «Mi abuela siempre cree saberlo todo», dijo. «¿Y casi siempre tiene razón?», pregunté. «Sí», respondió. Y no dijo nada más. Esa noche, cuando por fin nos quedamos solos en la casa, el silencio fue extraño. Ya no éramos prometidos. Ya no éramos dos personas con un acuerdo. Ahora éramos marido y mujer. Entré a la casa, me quité los zapatos y caminé hacia las escaleras, pero antes de subir, él dijo: «Valeria». Me giré. Seguía de pie cerca de la puerta, sin moverse. «Ahora sí estamos casados», dijo. «Sí», respondí. Hubo un silencio corto. «Eso significa que tenemos que hablar de algo importante», dijo. Fruncí ligeramente el ceño. «¿De qué?». Me miró unos segundos antes de responder. «De la regla número 4 del contrato». Tardé un segundo en recordar. Habitaciones separadas. Ah. Lo miré cruzándome de brazos. «¿Quieres seguir esa regla?». Él sostuvo mi mirada. «No lo sé», respondió. Y por la forma en que lo dijo, supe que ese matrimonio iba a ser todo menos simple. La regla número 4. La regla número 4 del contrato decía: cada uno tendrá su propia habitación. En su momento había parecido una buena idea, una forma de mantener distancia, una forma de recordar que todo era un acuerdo. Pero ahora ya no éramos dos personas con un contrato. Ahora éramos marido y mujer. Y estábamos parados en la sala de la casa, de noche, en silencio, mirándonos como si esa regla fuera mucho más complicada de lo que parecía. «Podemos seguir con las habitaciones separadas», dije, aunque mi voz no sonó tan segura como quería. Sebastián se quitó el saco lentamente y lo dejó sobre una silla. «Esa regla la hicimos cuando esto era solo un acuerdo», dijo. «Pero ahora también es un acuerdo», respondí rápidamente, interrumpiéndolo. Él me miró en silencio unos segundos. «¿De verdad quieres que siga siendo solo eso?», preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. «Sebastián», dije, «esto empezó como un contrato. No podemos simplemente olvidar eso». «Yo sí puedo», respondió. Eso me dejó sin palabras. «Tú no», continuó. «Tú piensas demasiado. Yo no. Yo sé lo que siento». El corazón me empezó a latir más rápido. «¿Y qué sientes?», pregunté. Se acercó un paso. «Que no quiero que duermas en otra habitación». El silencio se volvió pesado. «Eso complica todo», dije. «Todo ya está complicado», respondió. Tenía razón, demasiada razón. Subimos las escaleras en silencio. Cuando llegamos al pasillo donde estaban nuestras habitaciones, nos detuvimos. La puerta de mi habitación estaba a la derecha, la suya a la izquierda. Nos quedamos parados en medio del pasillo, como si esa línea invisible entre las dos puertas
fuera más importante que cualquier contrato. «Todavía puedes ir a tu habitación», dije. «Tú también», respondió. Ninguno se movió. Pasaron unos segundos que se sintieron largos. Finalmente, él habló. «Valeria, mírame». Lo miré. «Si cruzas esa puerta», dijo señalando su habitación, «ya no vamos a poder seguir fingiendo que esto es solo un contrato». Sentí un nudo en el estómago. «Creo que hace tiempo dejamos de fingir», respondí en voz baja. Él no dijo nada más, solo extendió la mano hacia mí. Esa fue la parte más difícil, porque tomar su mano significaba aceptar algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta todavía. Lo miré unos segundos y tomé su mano. Esa noche no fue impulsiva, no fue una locura. Fue tranquila, natural, como si ese fuera siempre el lugar donde debía estar. Y eso fue lo que más miedo me dio, porque ya no se trataba de atracción, ni de curiosidad, ni de una noche. Se trataba de algo más profundo, algo que empezaba a parecerse demasiado a enamorarse. A la mañana siguiente me desperté antes que él. La luz del sol entraba por la ventana y todo estaba en silencio. Me quedé mirándolo unos segundos, pensando en lo extraño que era todo. Contrato, empresa, boda, familia, mentiras, verdades a medias. Y en medio de todo eso, nosotros. Me levanté con cuidado para no despertarlo, pero cuando ya estaba saliendo de la habitación, su voz me detuvo. «Buenos días, esposa». Sonreí sin voltear. «Buenos días, esposo». «Ven acá», dijo. Me giré y lo miré. Estaba despierto, mirándome, con esa expresión tranquila que tenía a veces. «¿Qué?», pregunté. «Creo que rompimos oficialmente la regla número 4», dijo. «Sí», respondí. «Creo que sí». Se quedó mirándome unos segundos antes de decir: «Valeria, esto ya no se siente como un contrato». Lo miré en silencio. «Lo sé», respondí. «Y eso me preocupa», dijo. «¿Por qué?» Me miró directo a los ojos. «Porque cuando todo esto termine, se supone que tenemos que divorciarnos». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, porque por primera vez los dos entendimos que el verdadero problema no era casarnos. El verdadero problema iba a ser separarnos. La traición. Los problemas empezaron 2 semanas después de la boda. Hasta ese momento todo había sido extrañamente tranquilo. Vivir juntos había resultado más fácil de lo que ambos esperaban. Cenaban juntos casi todas las noches. Hablaban de la empresa, veían películas, se reían, y a veces, en medio de la noche, Valeria se despertaba y se daba cuenta de que Sebastián la estaba abrazando incluso dormido. Parecía un matrimonio real, y tal vez ese fue el problema. Porque cuando algo parece demasiado bueno, la vida siempre encuentra la manera de complicarlo. Ese día, Valeria llegó a la empresa sin avisar. Había salido temprano de una reunión y decidió pasar a ver a Sebastián para almorzar juntos. La secretaria la saludó con una sonrisa. «Buenos días, Valeria. El señor Sebastián está en una reunión». «Lo espero en su oficina», respondió ella con naturalidad. «Claro». Valeria entró en la oficina, dejó su bolso sobre el sofá y se sentó en la silla del escritorio. Había varios documentos ordenados en una carpeta negra. No tenía intención de revisar nada, pero cuando vio su nombre en la esquina de una hoja, frunció el ceño. Tomó el documento y empezó a leer. Al principio no entendió bien.
Luego volvió a leer más despacio. Y entonces sintió ese frío en el estómago que aparece cuando algo está muy mal. Era un documento legal, un acuerdo de divorcio. Divorcio anticipado por mutuo acuerdo, firmado por Sebastián. La fecha era de hacía una semana. Valeria sintió que el corazón le empezó a latir más fuerte. Siguió leyendo. Había cláusulas sobre la empresa, sobre las acciones, sobre la herencia, sobre la división de bienes. Todo ya estaba preparado, todo planeado, todo listo. Como si su matrimonio tuviera fecha de vencimiento desde el inicio. Como si todo lo que habían vivido en esas semanas no hubiera cambiado nada. Como si Sebastián nunca hubiera dejado de ver todo como un contrato. En ese momento la puerta de la oficina se abrió. Valeria, no sabía que venías, dijo Sebastián. Ella no respondió. Solo levantó el documento lentamente y lo miró. ¿Qué es esto? Sebastián vio el documento y su expresión cambió inmediatamente. Valeria, yo puedo explicarlo. Y esa es la frase que nadie quiere escuchar. ¿Explicarme qué? Preguntó ella, sintiendo que la voz le temblaba. ¿Que ya firmaste el divorcio antes de siquiera cumplir un mes de casados? No es lo que parece. Siempre dicen eso, respondió ella. Se levantó de la silla y dejó el documento sobre el escritorio. Pensé que esto ya no era solo un contrato, continuó. Pensé que lo nuestro había cambiado. Y cambió, dijo él. Entonces, ¿por qué firmaste esto? Preguntó ella. Sebastián guardó silencio unos segundos. Porque quiero protegerte. Valeria soltó una pequeña risa sin humor. Claro, el divorcio siempre protege mucho a las esposas, ¿no? No entiendes, dijo él. Entonces explícame, respondió ella. Porque desde donde yo lo veo, tú ya tenías planeado dejarme. Nunca he planeado dejarte, respondió él con firmeza. Ya lo firmaste, Sebastián, dijo ella señalando el documento. Eso es literalmente planear dejarme. El ambiente de la oficina se volvió pesado. Mi tío está moviendo cosas legales para quitarme la empresa, dijo Sebastián finalmente. Si algo sale mal, van a intentar atacarte a ti también. Con este acuerdo tú quedas fuera de todo. No pueden quitarte nada. No pueden meterte en problemas legales. Valeria lo miró en silencio. Entonces tu solución fue preparar nuestro divorcio sin decirme nada. Lo hice para protegerte, repitió él. No, dijo ella. Lo hiciste porque no confías en mí lo suficiente para decirme la verdad. Eso lo dejó en silencio. Yo me casé contigo sabiendo que esto era complicado, continuó ella. Me casé contigo sabiendo que había problemas con tu familia, con la empresa, con la herencia, pero pensé que éramos un equipo. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero no quería llorar frente a él. Un equipo no firma el divorcio sin avisarle al otro, dijo. Valeria. No, lo interrumpió. ¿Sabes qué es lo peor? Él no respondió. Que yo ya no sé si te casaste conmigo por la empresa, o si te quedaste conmigo después por lástima, o por costumbre, o porque era conveniente. Me casé contigo porque eras la única persona con la que quería casarme, dijo él. Pero esta vez ella no le creyó tan fácil. Entonces debiste confiar en mí, respondió ella. Valeria tomó su bolso. Sebastián dio un paso hacia ella. Valeria, no te vayas así. Necesito pensar, respondió. Valeria, por favor. Ella lo miró por última vez antes de salir de la oficina.
¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo. Que al inicio teníamos un contrato para casarnos sin amor, y ahora tenemos un contrato para divorciarnos cuando ya hay amor. Sebastián no supo qué responder, porque por primera vez ella había dicho la palabra que ninguno de los dos se había atrevido a decir en voz alta: amor. Valeria salió de la oficina sin voltear, y Sebastián se quedó solo, de pie, mirando el documento sobre el escritorio. El documento que había firmado para protegerla. El documento que probablemente acababa de destruir su matrimonio. Esa noche Valeria no regresó a la casa, y por primera vez desde que empezó toda esa historia, Sebastián entendió que perder la empresa no le daba miedo. Lo que realmente le daba miedo era perderla a ella. La distancia. Valeria no volvió a la casa esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Al principio, Sebastián pensó que solo necesitaba tiempo para calmarse, para pensar, para ordenar sus ideas. Pero cuando pasaron 3 días y ella no contestaba las llamadas, ni los mensajes, ni nada, empezó a entender que la había lastimado más de lo que imaginaba. La casa se sentía enorme sin ella, demasiado silenciosa, demasiado ordenada, demasiado vacía. Nunca se había dado cuenta de cuánto ruido hacía Valeria al vivir. Ponía música mientras cocinaba, dejaba libros en la mesa, se reía sola viendo el teléfono, hablaba desde otra habitación como si él pudiera escucharla a través de las paredes. Ahora no tenía nada de eso, solo silencio, y Sebastián odiaba el silencio. Valeria estaba en el apartamento de su amiga Laura. No quería ir con su familia porque no quería explicar nada todavía. Ni siquiera ella entendía bien lo que sentía. No estaba enojada solamente, estaba triste, muy triste. Porque lo que más le dolía no era el documento de divorcio. Era que Sebastián hubiera tomado una decisión tan importante sin ella. Como si no fueran un equipo, como si al final él siguiera solo y ella fuera una parte temporal de su vida. Esa era la parte que más dolía. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, mirando sin ver la televisión, Laura se sentó a su lado. ¿Lo amas?, preguntó directamente. Valeria tardó unos segundos en responder. Sí, dijo finalmente. Entonces el problema no es el contrato de divorcio, dijo Laura. El problema es que te dolió sentir que él no confía en ti. Valeria la miró en silencio. Cuando alguien toma decisiones por ti para protegerte, muchas veces lo que realmente está diciendo es que no cree que seas lo suficientemente fuerte para decidir por ti misma, continuó Laura. Valeria suspiró. No sé si pueda perdonarlo, dijo. Eso no lo decides hoy, respondió su amiga. Lo decides cuando hables con él. Pero lo que sí tienes que decidir hoy es si lo vas a escuchar o si ya decidiste que todo terminó. Valeria no respondió, porque esa era la pregunta que estaba evitando desde que salió de la oficina. Mientras tanto, Sebastián estaba teniendo la peor semana de su vida. Problemas legales con la empresa, reuniones con abogados, discusiones con su tío, papeles, demandas, amenazas. Pero nada de eso le importaba tanto como el hecho de que Valeria no estaba en casa. Una noche, su abuela llegó a visitarlo sin avisar, como solía hacer cuando algo andaba mal. Entró a la casa, miró alrededor y dijo: «Ella no está aquí». No fue una pregunta. «No», respondió Sebastián. Su abuela lo miró unos segundos. «¿Qué hiciste?».
Sebastián soltó una pequeña risa sin humor. Intenté protegerla, dijo. Ah, respondió su abuela. Los hombres siempre arruinan todo cuando intentan proteger a la mujer que aman sin preguntarles primero. Sebastián levantó la mirada. ¿Cómo sabes que la amo? Su abuela sonrió un poco. Porque dejaste de hablar de la empresa y empezaste a hablar de ella, respondió. Y tú solo hablas de lo que te importa de verdad. Sebastián se quedó en silencio. Si la amas, ve por ella, dijo su abuela. Pero no vayas como empresario, ni como hombre que tiene la razón, ni como alguien que quiere explicar todo. Entonces, ¿cómo voy? La abuela caminó hacia la puerta, pero antes de salir dijo: Ve como el hombre que se casó con ella, aunque al inicio fuera un contrato. Y se fue. Esa noche Sebastián no durmió. Se quedó sentado en la sala, pensando en todo lo que había pasado desde aquella primera noche en la boda equivocada. Cómo la había conocido, cómo la había vuelto a encontrar, cómo habían firmado un contrato sin amor, cómo habían terminado enamorándose de verdad, cómo se habían casado, cómo habían empezado a ser felices, y cómo él había arruinado todo por no saber compartir el peso de sus problemas. A la mañana siguiente tomó las llaves del carro y fue a buscarla. Valeria estaba saliendo del edificio de Laura cuando lo vio apoyado en el carro, esperándola. Se detuvo en seco. No sabía si quería verlo o no. Sebastián caminó lentamente hacia ella, pero se detuvo a unos pasos de distancia. No intentó tocarla, no intentó abrazarla, no intentó besarla. Solo la miró. «Hola», dijo. «Hola», respondió ella. Hubo un silencio incómodo. «No vengo a discutir», dijo él. «No vengo a convencerte de nada. No vengo a decir que tengo la razón». Valeria cruzó los brazos. «Entonces, ¿a qué vienes?» Sebastián respiró profundo antes de responder. «Vengo a decirte que me equivoqué». Valeria no esperaba eso. «Me equivoqué al firmar ese documento sin hablar contigo», continuó. «Me equivoqué al decidir por los dos. Me equivoqué al pensar que protegerte era alejarte de mis problemas en lugar de dejarte estar a mi lado». Valeria lo miraba en silencio. «He perdido negocios, dinero, proyectos, y nunca me importó tanto como perderte a ti estos días», dijo. «La casa sin ti no se siente como una casa, se siente como un lugar donde duermo». Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez, pero no quería llorar todavía. «No sé qué va a pasar con la empresa», continuó Sebastián. «No sé si voy a ganar o voy a perder, pero lo que sí sé es que no quiero hacer nada de eso sin ti». El silencio entre los dos ya no era incómodo, era triste. «Valeria», dijo él finalmente, «yo firmé un contrato para casarme contigo. Y ahora firmaría lo que fuera, pero para que te quedes». Valeria ya no pudo contener las lágrimas, pero todavía faltaba algo importante. «Sebastián», dijo ella en voz baja, «yo no me fui por el contrato de divorcio». «Lo sé», respondió él. «Me fui porque sentí que no éramos un equipo». Sebastián asintió lentamente. «Entonces déjame hacerlo bien esta vez», dijo. «No tomes una decisión hoy. No vuelvas hoy si no quieres. Pero déjame demostrarte que sí somos un equipo». Valeria lo miró en silencio, porque en ese momento entendió algo muy importante. El problema nunca fue el contrato para casarse, ni el contrato para divorciarse, ni la empresa, ni la herencia. El problema siempre fue el mismo,
Dos personas que se enamoraron de verdad, pero que tenían que aprender a estar en el mismo lado de la historia, no cada uno peleando su propia batalla. El mismo lado. Valeria no regresó a casa ese día, pero tampoco se fue enojada. Después de hablar con Sebastián, se quedó caminando sola varias horas. Necesitaba pensar, pero esta vez no estaba huyendo. Esta vez estaba tratando de entender si podía volver y confiar de nuevo. Porque el amor, entendió ese día, no se trata solo de querer a alguien. Se trata de poder construir algo con esa persona. Y para construir, los dos tienen que estar del mismo lado. No uno protegiendo, no uno decidiendo, no uno huyendo, los dos juntos. Sebastián, por su parte, dejó de intentar controlar todo esa semana. Por primera vez empezó a compartir con Valeria todo lo que estaba pasando en la empresa. Las demandas, los documentos, las decisiones, los riesgos, las posibilidades de perder dinero, incluso la posibilidad de perder la empresa. Ya no la estaba protegiendo, la estaba incluyendo, y eso cambió todo. Empezaron a verse para almorzar, para hablar, para revisar documentos, para discutir opciones. A veces discutían fuerte, a veces se enojaban, a veces no se hablaban por horas, pero ahora sí parecían un equipo. Una noche, después de una reunión larga con abogados, salieron caminando hacia el estacionamiento. Estamos arruinando nuestro matrimonio hablando solo de problemas legales, dijo Valeria. Sebastián sonrió un poco. Nuestro matrimonio empezó con un contrato, una boda equivocada y una herencia. Creo que los problemas legales siempre estuvieron incluidos. Valeria soltó una pequeña risa. Caminaron unos pasos más en silencio hasta que Sebastián habló. Mi abuela dice que el matrimonio no se trata de no pelear, se trata de pelear juntos contra el mismo problema. Valeria lo miró. Tu abuela es muy sabia. Sí, respondió él. También dice que si te dejo ir, ella misma me deshereda. Valeria rió. Eso sí me motiva a quedarme. Se miraron unos segundos en silencio. ¿Vas a volver a casa?, preguntó Sebastián finalmente. Valeria no respondió de inmediato. Con una condición, dijo. La que quieras. No más decisiones sin mí. No más te protejo sin decirte. No más contratos a escondidas. Sebastián asintió sin dudar. Trato hecho. Y otra cosa, dijo ella. ¿Otra? Valeria lo miró directamente a los ojos. Quiero que rompamos el contrato. Sebastián frunció ligeramente el ceño. ¿El de matrimonio? Sí, pero ese contrato fue el que hizo que todo esto pasara. Exactamente, dijo Valeria. Ese contrato nos obligó a casarnos, pero yo ya no quiero estar contigo por obligación. El corazón de Sebastián empezó a latir más rápido. Entonces, Valeria, dijo en voz baja, ¿por qué quieres estar conmigo? Valeria lo miró unos segundos antes de responder. Porque la primera vez que te conocí pensé que eras el novio equivocado, y resultaste ser la persona correcta. Sebastián sonrió lentamente. Eso suena a que te quieres quedar conmigo. Valeria se acercó un paso. No, dijo. Eso suena a que quiero casarme contigo otra vez, pero esta vez sin contrato. Sebastián la miró en silencio, sorprendido. ¿Me estás proponiendo matrimonio?, preguntó. Tal vez, respondió ella. Es la propuesta más extraña que he recibido, dijo él. Nuestra historia empezó en una boda equivocada. Nada en nosotros ha sido normal. Sebastián se quedó mirándola unos segundos. Sí me quiero casar contigo otra vez, dijo finalmente. Pero esta vez voy a hacerlo bien.
¿Cómo? Sebastián sonrió un poco. Primero te voy a invitar a una cita. Luego te voy a pedir que seas mi novia. Luego te voy a pedir que te cases conmigo. Y esta vez no va a haber contratos, ni empresas, ni herencias. Valeria sonrió. Me parece bien, pero hay algo que tienes que saber. ¿Qué cosa? Esta vez, la noche de la boda, no te puedes ir sin despedirte. Sebastián rió. Esta vez no me voy a ir nunca. Meses después, la empresa se resolvió. Sebastián no perdió todo, pero tampoco ganó todo. Sin embargo, por primera vez en su vida, eso no era lo más importante para él. Lo más importante era que una tarde, en el mismo lugar donde se habían vuelto a encontrar la primera vez después de la boda equivocada, Sebastián se arrodilló frente a Valeria con un anillo en la mano. Valeria, dijo, la primera vez nos casamos por un contrato. La segunda vez quiero casarme contigo porque no imagino mi vida sin ti. Porque eres mi equipo, porque eres mi casa, porque eres la única persona con la que me volvería a casar incluso si el mundo se acaba mañana. Valeria tenía los ojos llenos de lágrimas cuando respondió. Sí, pero esta vez asegúrate de que soy la novia correcta. Sebastián sonrió. No me puedo volver a equivocar contigo. Se casaron un año después. Una boda pequeña, sin contratos, sin abogados, sin herencias, sin acuerdos. Solo familia, amigos y dos personas que empezaron con una boda equivocada y terminaron eligiéndose de verdad. Y cuando alguien les preguntaba cómo se habían conocido, Sebastián siempre respondía: me casé con ella por error. Y Valeria siempre añadía: y fue el mejor error de nuestras vidas. Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video.